pasamos a otro de los grandes íconos del terror. Incluso creo que es más actualmente que en su época. Sí. Y siento que incluso está más fuerte ahora que en los 90. Porque en los 90 yo lo conocí, pero era como que meh. A partir del 2010 para acá fue que me interesé muchísimo más. Y ahorita el boom de H.P. Lovecraft está en furor. O sea, Sí. no solamente han sacado libros o relanzamientos de sus libros, sino está en casi todos los medios audiovisuales. Tanto No, como de imagen, juego, película, hasta música. Hay de todo de Lovecraft. Howard Phillips Lovecraft es hoy en día, y yo me alegro mucho, es uno de los autores de los que más contenido uno encuentra, pues de los autores, perdón, de los escritores tradicionales de género de terror. Es de lo que más encuentra uno de material en internet en general, o sea, tanto productos audiovisuales como creadores de contenido, gente que le gusta hacer reseñas, gente que le gusta comentarlo, como nosotros, porque a mí, Edgar Allan Poe y Lovecraft son personajes con los que yo siento cierta, no puedo decir que empatía, tampoco puedo decir que sea lástima, es más bien como una especie de, no sabría cómo explicarlo. Ellos no es que hayan tenido una vida miserable del todo, aunque un poco sí, pero son gente que no recibió el crédito mérito, en vida. no recibió el crédito de ese legado tan maravilloso que nos dejaron. No recibieron ningún tipo de reconocimiento por ello. Pero siento que eso es algo que pasa mucho en la industria del arte. Siento que hay muchos grandes artistas que no solamente son escritores. Por ejemplo, Van Gogh. Nadie sabía lo valioso que fue hasta que descubrieron unos cuantos cuadros, y ahorita un cuadro de él vale millones, ¿no? Y él murió en la pobreza extrema. Correcto. Y así hay muchísimos que, o sea, como que su arte se populariza porque otras personas después, en un tiempo, se dan cuenta de lo tan talentosos que eran, o eran adelantados para sus épocas. O sea, pensamientos que no eran normalmente comunes para las épocas en las que nacieron cada uno de ellos. Yo le llamo ingenio. Incomprendidos. Incomprendidos en su época, porque tiene un ingenio increíble. Y a ver, o sea, uno va a ver una biografía de Edgar Allan Poe y se da cuenta que algunos de sus grandes cuentos y algunas de sus grandes historias las vendió en un pasquín de 3 pesos y le dieron $20. O sea, bueno, para su época habrá sido su buena cantidad de plata, pero no, si uno lo compara con el legado o lo contrasta con el legado que nos dejó, era una bicocada, una cantidad risible de plata. Y hombre, son autores que a mí, insisto, no sé cómo expresar el tipo de sentimiento de solidaridad. Hoy en día, a pesar de todo, me da alegría que los celebremos y que los citemos y que los estemos comentando y todo, porque son autores que vale la pena leer. Y yo estoy seguro que el 90 al 80% de la mayoría de las producciones de terror contemporáneas están inspiradas en ese tipo de relatos. Sí, o en esa esencia y esa forma de escribir. Ahorita es muy difícil. No es imposible, pero sí es complicado encontrar alguna producción enfocada al terror que no esté inspirada en alguna obra o del universo que creó tanto Edgar Allan Poe como de Lovecraft. O sea, hay... Sí, ¿por qué? Porque pues el mismo Lovecraft bebió o mamó, como dicen, de la sabiduría que tenía Edgar Allan Poe. Entonces, intrínsecamente sus obras están unidas en espíritu y que pues llega para lo demás. Así que en cierta forma estás como aprovechando una idea en el que amalgama tanto a Poe como a Lovecraft. Y a mí, para mí esos dos son los dos referentes de mi gusto por el terror, porque el uno me enamoró, Poe, y el otro me fascinó, Lovecraft. Y el caso de Lovecraft es muy... yo lo siento muy entrañable en mi corazoncito, porque yo Lovecraft... O sea, el tipo fue un maestro dándole rienda suelta a su imaginación y mezclándola con conceptos que sí caben o más o menos alcanzan a caber en una concepción un poquito más escéptica de la vida. Claro.
Me imagino que la audiencia se está esperando que hablemos de Cthulhu, que es el gran protagonista. Su personaje por excelencia del Correcto, universo literario que creó él, más no el más importante de todo su universo. Correcto, sino el más poderoso y el más famoso. Sí, exacto. O sea, versiones de Cthulhu yo siempre lo pongo. Yo siempre o sea, lo he bromeado con, o en mi cabeza siempre he dicho, es como el Instagramer del combo. Es el que sí manda fotos y TikToks y está porque todos lo conocen. El TikToker de los espíritus de las creaciones de Lovecraft, pues. Y, por ejemplo, ¿tú cómo fue tu primer acercamiento a Lovecraft? Y yo te cuento. Es raro. Es terriblemente raro. Mi primer acercamiento con el horror cósmico fue por culpa de la música. Ok. Extrañamente. Hay dos canciones. Raro. Pues raro no es cuando te conozco. Las personas que te conocemos no se nos hace tan raro esa parte. Para los audioescuchas y televidentes, sí. Sí, es que otro de mis oficios y mis hábitos es la música. Entonces, dediqué muchos años a estudiar música, a aprender de música, no solamente de lo que hubiese en tendencia o de la historia de la música, sino también pues toco instrumentos. Y una de las bandas con las que yo tuve una obsesión así brutal fue Metallica. Estoy hablando de 1997, 98, 99. Me volví muy fan de Metallica. Les conocí toda la discografía de algunos álbumes, saqué nota por nota todos los riffs, solos. Y hubo dos canciones en particular cuando ya los conocí muy bien que me llamaron mucho la atención. Una era El llamado de Cthulhu, The Call of Cthulhu. Hay una canción de Metallica del álbum Ride the Lightning de 1986 que se llama así. Es una canción instrumental, pero me dejó rayado porque pues yo nunca había escuchado de eso. Sí. Un amigo mío, un amigo muy cercano y muy querido, otro de mis mejores amigos, Alejo, saludos si por ahí llega a ver el podcast, me compartió un libro. Tiene que escuchar el podcast, si no. ¿Cómo así que sea amigo y no está escuchando el podcast? Uy, no. Después arreglo cuentas con él. No, mentira. Él me facilitó un libro. Él en ese momento estaba estudiando en la Universidad Nacional de Colombia. Y me facilitó un libro que era The Call of Cthulhu, que era un compendio de cuentos de Lovecraft. Yo lo leí y no te voy a decir mentiras. No me prendé, no quedé enamorado ni nada de eso. Lo leí, me pareció chévere, pero no alcancé como a entender muy bien la vaina de qué iba el rollo. Hasta que avancé yo en mi carrera universitaria. Yo estudiaba ingeniería. Bueno, estudié y terminé ingeniería. Y cuando empecé a ver ciertas materias, específicamente unas relacionadas con el estudio de telecomunicaciones, del espectro electromagnético, empecé a ver cosas de física un poquito ya más avanzadas. No alcancé a ver plenamente, digamos, física cuántica, que hoy en día creo que ya es currículum normal en todas las universidades, pero alcancé a ver algunas cositas de física relativista, sí, un poco. Y este tema tan particular que me abrió a mí la cabeza fue física de ondas. ¿A qué voy con el rollo? Que cuando empecé a ver esas materias fue que empecé a ver con otros ojos lo que ya había leído de Lovecraft y empecé a buscar más. Empecé a conseguir cuentos. Yo en esa época pues no tenía acceso a comprar libros, no tenía dinero. Entonces me conseguía fotocopias de los libros. Como todo estudiante. Como todo estudiante. Sí, aquí el que nos venga, ¿no? Yo tenía libros para la universidad nuevos. Porque todos hemos vivido con fotocopias. Yo soy así de ñoño ahorita. Compro, o sea, tengo muchos aparatos, tengo muchos equipos para mi trabajo, para mi entretenimiento. Tengo muchos equipos por eso, porque yo no calmé esa goma cuando era niño y no tenía la plata para hacerlo. Hoy en día sí lo puedo hacer. Ahorita yo también que puedo, digo, ¿hay libro de eso? Bueno, lo quiero y con pasta dura. Nada de argollados ni fotocopias. No, sí. Ya sufrí esa época, ya no va a volver ahorita ya. Yo en esa época, pues a mí no me alcanzaba. Entonces,
no me alcanzaba para comprar recursos. Entonces fue a sacar fotocopias, sacaba libros de la biblioteca de la Luis Ángel Arango, la biblioteca de los estudiantes aquí. Todos hemos ido allá. Y de la Luis Ángel empecé a sacar algunos libros y empecé a fotocopiarlos. Entonces empecé como a entender un poco la relación de por dónde quería tirar los tiros Lovecraft, y me pareció una sacada de cabeza espantosa. Ya lo habíamos comentado en un podcast anterior, pero es que me encanta ese concepto y siempre que tengo la oportunidad hablo de él, sobre todo cuando estoy bebido y alcoholizado. Esa es otra forma para sacar otro podcast, entonces. Puede ser. Lo que salga en un post. Bueno. También comprar botellas de vino, recargar la nevera con cerveza y nos apuntamos. Nosotros los seres humanos funcionamos de cierta forma en la que nuestros ojos y nuestros oídos alcanzan a captar a captar ciertas frecuencias de onda con las que nosotros entendemos nuestra realidad. Nosotros entendemos nuestra realidad por nuestros sentidos, y los dos principales son la vista y el oído. Y eso solamente es un fragmento de todo el universo de vibraciones, de ondas dentro del espectro electromagnético que existen. Entonces, cuando uno empieza más o menos a estudiar esas cosas, uno se da cuenta que uno percibe apenas un pedacito muy pequeño de la realidad. Otro ejemplo que a mí me encanta, otra analogía o conclusión a la que yo he llegado, y bueno, a la que he llegado más o menos, me la han inspirado también, y de pronto he escuchado conceptualmente algo que me ha hecho llegar a esa conclusión, y es la razón. Nosotros cuando hacemos cuentas, cuando escribimos números, nosotros escribimos los números en base 10. En base 10 es que tienes el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, reinicias, pasas a 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15, lo mismo. 20 es múltiplo de 10. Y cada vez que superamos cierto límite empezamos a poner separador de 1000. Cuando pasamos de los cientos, llegamos a los miles y así sucesivamente, y todo está en base 10. O sea, en base de 10 dígitos que utilizamos para hacer nuestras operaciones numéricas. ¿Y eso de dónde sale? ¿Por qué nosotros contamos así? ¿Por qué concebimos el mundo en un sistema base 10? Yo te voy a dar la conclusión que para mí ha sido más obvia. Tenemos 10 dedos. Si nosotros tuviéramos 8 dedos, si nos faltara el pulgar, o bueno, si nos faltara más bien alguno de estos, contaríamos en base 8. A mí me encanta Lovecraft porque pone a un humano en contacto o con criaturas, o con conocimiento, o con descubrimientos, o simplemente visiones de un universo que uno no puede ser capaz de entender. O sea que nuestra capacidad mental y la forma en la que nosotros hemos visto, asumimos el mundo, la forma en la que nos comunicamos, la forma en la que entendemos nuestro alrededor, nuestra cotidianidad y la forma en la que percibimos la naturaleza es incompleta, o al menos es un pedazo chiquito enfrentándonos a experiencias en las que uno está expuesto a conceptos que uno no puede entender del todo. Casi todas las narraciones de Lovecraft siempre apuntan a que el narrador en algún punto se le empieza a ir la tuerca, se empieza a volver loco. Es porque ¿cómo se llama esto? En las historias de Lovecraft lo que te enseñan de cierta forma es que el conocimiento te puede llevar a la locura. Y mientras más sepas, más loco vas a estar. Entonces, correcto. En nuestra ignorancia estamos felices. Ahí ya saco el sable y meto el machetazo. Por eso me gusta tanto Bloodborne. Porque involucra muchos de esos conceptos de una forma muy natural, de una forma muy bonita. Y es una cosa que lo hizo fue se le ocurrió fue a este señor. Este señor se puso en la tarea muy juicioso de decir, hombre, si nosotros evolucionamos a partir de los monos, ¿qué habría pasado si otra criatura diferente o con un origen de evolución diferente fuera la especie dominante y desarrollara un nivel de inteligencia como el nuestro o superior? No sé, un calamar. También todo parte que Lovecraft le tenía pánico, pavor y desagrado a las criaturas marinas, ¿no? Pero le tenía ese horror acuático que le digo por el problema que tú tienes también, porque le hacía daño comer pescado.
Era léfico. Sí, correcto. Entonces, cada vez que comía, vivía en una ciudad encima portuaria. Sí, y cada vez... él nació en Providence, que es un puerto pesquero en Estados Unidos, en el año de 1890, creo. Es que son casi los mismos dígitos que la fecha de Poe, pero están buscados ahí. Yo no me acuerdo. Pero bueno. Poe nació en el 1809 y Lovecraft nació en 1890. Bueno, si esa es la fecha, aquí lo pondré. Sí, debe ser. Igual, puedo estar cometiendo un error, porfa, no se los olvide meter en comentarios si estoy metiendo la pata. Y pues él se intoxicaba cada vez que comía pescado. Por eso, las personas que han leído las obras de Lovecraft, muchas de las criaturas son de tintes acuáticos. O de sus personajes más importantes son de ese origen. O incluso los celestiales tienen un parecido muy molusco, con un estilo muy de molusco, pues. Tentáculos. El sueño de todo japonés. Y no vamos a hacer un capítulo de hentai. No lo vamos a hacer. No, eso no. Yo no dije nada, usted puso ahí la parte de hentai. No sé en qué está pensando, Jorge. Si lo van a funar a él. En lo que pensamos todos los geeks cuando hablamos de tentáculos. A ver. Yo no sé. Yo en ese lado soy muy tranquilo. Estoy seguro lo pensaste. No, pero retomando el tema, el gran núcleo de las obras de Lovecraft es ese. O sea, envolver toda esa capa de misticismo, toda esa capa de brujería, de vudú, de cultos raros, de presencias sobrenaturales y eso, darle un tinte un poco más racional. Y a mí eso sí me vuela mucho en la cabeza. Primero, yo soy ateo, soy de naturaleza muy escéptica, como ya lo saben. Si ya han estado viendo el podcast, los capítulos anteriores ya se enteraron. Yo soy de un corte muy escéptico, pero no quiere decir que de lleno yo considero que haya que eliminar todas las experiencias de la gente, porque es que hay muchas facetas de la realidad que nos rodea que nosotros no conocemos. Y una de las cosas bonitas que tiene la ciencia, de las cosas bonitas que tiene el método científico, es tratar de llegar tanto como sea posible a la verdad, sabiendo que posiblemente no lo logremos nunca. Y siempre hay espacio para evaluar otras condiciones, otras situaciones. Hoy en día mucha de la ciencia ficción y las historias de terror cósmico y eso, como Alien, Cloverfield, de las que ya hemos hablado en capítulos anteriores, están inspiradas en eso, en escenarios que simplemente nos son totalmente desconocidos o en situaciones que no podemos concebir con nuestra forma de concebir el mundo, de la forma en la que reconocemos la naturaleza que nos rodea. Y es que, por ejemplo, eso él muy bien lo representó vamos a hablar aquí de 4 libros que estaría, por ejemplo, en la parte de lo desconocido, de lo que no puedes ver, pero sientes que hay algo ahí, que sería El horror de Dunwich. La historia trata sobre eso, un ser invisible, que también lleva lo que te cuentan un poco en The Thing, en La cosa del otro mundo, que es un ser grotesco, pero pues no quiero entrar en spoilers para las personas, porque sí, una de las cosas que sí insto mucho a las personas que no conocen a Lovecraft es que se lean por lo menos estos 4 libros, o bueno, estos primeros 3 libros, porque el 4 sí es un ladrillo y ese sí no se lo recomiendo, a menos de que ya tengas un bagaje en la literatura de Lovecraft, que sería Las montañas de la locura. Entonces, en El horror de Dunwich, pues se trata sobre eso, el horror a lo desconocido, a lo que no puedes ver. Incluso hay otro libro parecido que se llama El vampiro del espacio, si no estoy mal, que es... Ese es de Robert Price. Sí, no es una literatura hecha por Lovecraft, pero sí del círculo de Lovecraft, que eran escritores que eran muy amigos de él, que tenían el permiso incluso del mismo Lovecraft para poder hacer uso de sus personajes y expandir su historia, que eso es lo bueno del universo de Lovecraft, que
él puede haber dejado unos cuantos personajes o el núcleo y los demás lo expandieron. Hay uno que otro escritor por ahí que no es muy querido por los fans, pero pues yo digo, todos han sido de cierta forma partícipes en que ahorita nosotros escuchemos y sepamos de Lovecraft, así que aquí se queda. Absolutamente de acuerdo. Otro que se... Bueno, ahora si vamos por el horror que él hacía, que detestaba los peces y todas estas cosas, pues ahí está La sombra sobre Eastwood, que trata mucho de esas cosas que él le desagradaban y está muy bien contado porque pues es la típica, ¿no? Un pueblo costero, mucha niebla, muy Silent Hill, toda la ambientación que te describe y hay algo que pasa ahí que está a vista de todos saben que hay algo, pero no tienen ni idea. Incluso, bueno, no quiero entrar en spoiler, así que vayan por ese libro, que también aquí van a ver sus portadas. De hecho, la referencia más bonita que yo conozco de la isla de Innsmouth, Silent Hill cae al pelo, sí. Bueno, no, calcadito no, sino muy inspirado claro, y con toda en la ambientación, exacto. Pero para mí el más bonito es Bloodborne. En el DLC de los antiguos cazadores hay un segmento, una parte del juego en el que uno tiene acceso a un lugar que se llama la aldea pesquera. La aldea pesquera es Innsmouth, o sea, la aldea pesquera de Bloodborne es Innsmouth. Mejor dicho, si no quieren leerlos, pero quieren jugarlos y les gustan los videojuegos, Bloodborne ahí recopila la esencia del universo cósmico de Lovecraft. Y yo voy más allá. O sea, oye, que nos estamos volviendo unos meta recomendadores. Si quieren entrar en el mundo de Lovecraft, así sea de una forma muy superficial, no es necesario que se lean todo ese montón de libros. No. Solamente con apreciar algunas pocas obras y esas ideas tan chéveres y tan ingeniosas, estoy seguro que la van a pasar bueno. Por el lado literario, pues claramente están las recomendaciones. Por el lado de los videojuegos, Silent Hill, Bloodborne. Por el lado de audiovisuales y películas, pues hay montones. No, hay muchísimas más. Por el lado de la música, recomiendo 3 canciones ya mencioné una de la misma banda. Una es la que te decía, de Call of the Cthulhu, que es del 86, de Metallica, del Ride the Lightning, que es una obra instrumental, solamente es instrumental, pero solamente el título ya, y si uno se sumerge un poquito en la música, es una buena canción de terror. Hay otra del Master of Puppets de 1987, si no estoy mal. No me acuerdo que Master of Puppets. Ay, no. Master of Puppets es del 86, perdón. El Ride the Lightning es del 85, 84, más o menos. Bueno, no importa. Hay una canción de ese álbum que se llama The Thing That Should Not Be. La cosa que no puede ser. Sí. Esa canción tuvo una reelaboración en el álbum sinfónico de Metallica, en el S&M, Symphonic and Metallica del 99 o del 2000. Esa versión en particular me parece como la más recomendable, y esa canción está inspirada en el cuento de La sombra de Innsmouth. Eso es otro para tener en cuenta. Pero entonces ahí tiene otro. Y hay otra canción adicional que ya es más recientica, es de un álbum que se llama Dead Magnetic. Eso es como de 2000 algo, 2008, 10, 9, no lo recuerdo bien. Y hay una canción que se llama All Nightmare Long, durante toda la noche. Y esa canción está inspirada en el cuento de los perros de Tíndalos. Esa es muy buena, ese cuento es muy chévere. Entonces, que también recordarlos ahí. Hay otro también que es, bueno, aparte de estos libros, ¿no? De Call of Cthulhu, La llamada de Cthulhu, El horror de Dunwich, La sombra sobre Innsmouth y Las montañas de la locura, pues hay muchos otros libritos ahí que estaría El color que cayó del cielo o el color de otro espacio que le dicen. Es que hay una confusión en el nombre porque muchos otros dicen que es el color que cayó del cielo, pero creo que es el color del espacio. El color que va en el espacio, algo así. The Other Space, es The Color of the Other Space, es en inglés, si no estoy mal. Sí, aparte pero lo pueden encontrar en español casticito, lo pueden encontrar como el color que cayó del cielo. No tiene pérdida. Y si lo quieren leer en inglés, mucho mejor. Y bueno, hay más libros hechos por su círculo de amigos, como digo, el grupo de amigos de Lovecraft, que ellos sí expandieron mucho
su literatura, creando nuevos dioses, nuevos seres. Incluso a mí lo que me gusta también es que incluso autor del personaje de Conan el Bárbaro fue parte del grupo de Lovecraft, y muchos personajes estaban inspirados en criaturas de él. O sea, creo que Shuma Gorath, que también llegó a Marvel por la literatura de Lovecraft, y pues incluso creo que él metió en un libro al personaje de Arthur Conan Doyle como personaje para que le dijera para que lo matara, o era de otro autor. Creo que hicieron hicieron como una especie de pacto, pacto en el que él podía matarlo a su personaje como tal, como Howard Lovecraft, y el otro podía matarlo en su libro con tal como su nombre tal. Entonces era muy chistoso eso. Y no solamente sus libros trascendieron, sino solamente incluso personajes de sus propios libros, como el mismo Cthulhu, que ya es parte de la cultura pop per se. O sea, no ya se salió de toda la parte literal. Y otro producto también que se salió de su parte literal, que es el Necronomicon, un libro inscrito dentro del universo de Lovecraft, que incluso creo que en alguna parte, o habrá gente en el mundo que cree que ese libro realmente existe. Entonces... Correcto, porque el libro nació como una referencia, no como una referencia, salió como parte de la narración. Era un libro que se encontraba resguardado, o algunas transcripciones, ni siquiera el libro, algunas transcripciones que se supone que según hay la 3 de Lovecraft. Algunas transcripciones del libro estaban resguardadas en la Universidad de Miskatonic, en la ciudad de Arkham. Y ese libro, al que se le dio el nombre del Necronomicon, terminó volviéndose parte de como del metauniverso de las narraciones de Lovecraft. Y uno encuentra muchas referencias a ese libro, si no bien por el nombre, sí por la referencia de que son unos escritos que se encontraban en la Universidad de Miskatonic, en la ciudad de Arkham. Se encuentra en muchas partes de muchas narraciones. Incluso hay un guiño ahí y un dato ahí extra. Y es que es muy chistoso porque hubo un autor, no me acuerdo ahorita el nombre, pero lo pondré aquí, que de cierta forma quería hacer quedar mal a Lovecraft, ¿sí? O como burlarse de la obra de él. E inventó de que el libro estaba resguardado en la Biblioteca Nacional, creo que, o de una universidad en Buenos Aires, en Argentina. Incluso le creó una pestaña misma en la biblioteca, como esos documenticos que vas para ver si el libro está ahí. Y el libro... La ficha mnemotécnica. Ajá, la ficha mnemotécnica del libro. Y está, y es real. Y cada vez que la gente va a pedirla, siempre está... O sea, siempre alguien ya lo sacó antes. Entonces quedó como que sí existiera. Y en vez de que se volviera una burla porque quería que la gente fuera y descubriera que no existía y todo eso, antes eso agregó más a la mitología del universo, y ahora gracias a eso es que la gente cree que de verdad existe el libro. Correcto. Porque dicen, no, yo fui a la biblioteca de ahí porque es una de las copias, de las 3 copias que supuestamente existen en el mundo, y que lo tiene alguien arrendado. O sea, alguien lo tiene y no lo ha entregado en mucho tiempo. Entonces ya se creó el mito de que alguien... Ahí empezamos. Entonces, pero bueno, pues es un dato chistoso porque querer desprestigiar la obra de alguien, en vez de hacerlo, pues simplemente hizo que creciera más. Su mitología se volviera más y se volviera más fuerte. Ahora, sí. Dime. No, lo que iba a decir es, a pesar de que, bueno, nosotros estamos contando cosas... dando detalles de algunos libros, algunos productos audiovisuales, productos de videojuegos y eso, pues siempre va a haber alguien que dice, no, estos juegos no son Lovecraftianos porque no cumplen las normas de Lovecraft. Por ejemplo, hay mucha gente que dice que Lovecraft no tiene nada que ver con Bloodborne, porque en Bloodborne tú matas a los dioses, a los enemigos, y eso nunca podría pasar en el universo de Lovecraft. Y digo, entonces préstale más atención a los libros de Lovecraft, porque mucha de la inspiración de Bloodborne se está enfocado en Lovecraft. Ahora, sí, obviamente tienes que hacer ciertas, ¿cómo se llama?
Ay, ¿cómo podría decirlo? O sea, tienes que tomarte algunas normas más laxas con respecto al producto per se, porque pues es un videojuego, ¿no? En un videojuego generalmente tienes que hacer otras herramientas para contar cierta historia. Y pues en esta, que es Lovecraft, de Bloodborne, pues combates contra enemigos y cosas así, ¿no? Esas son las reglas del juego. No hay que ser más papista que el Papa, con que uno simplemente pueda apreciar y disfrutar del ingenio y de los conceptos que más o menos, o que estos autores trataron de expresarnos, trataron de exteriorizar. Hombre, era una explosión de creatividad. Hay que valorarla como lo que es. Es una expresión de creatividad que para algunos les puede inspirar más, a otros les puede inspirar menos, pero ponerse a ceñirnos, a amarrarnos, sí, ya es como a un canon tan estricto, pues no vale la pena. Tampoco vale la pena. Sí, porque si fuera por eso, si tuviéramos esa mentalidad y la gente que se rodeaba de todo lo que supiera, bueno, de todo el producto literario que creó Lovecraft, pues ahorita no estaríamos escuchándolo, porque si el grupo de él se hubiera amarrado solo a esas ideas, no hubiera explorado otras formas de llegar a otros productos audiovisuales, que gracias a eso es que nosotros conocemos ahora a Lovecraft y toda su prosa escrita. Sí, eso tiene un valor muy grandote, yo creo, muy grandote. Entonces, y aquí esos temas de ciencia ficción me ponen la cabeza a funcionar chévere. No, y es que es muy chévere. Yo, por ejemplo, tú contaste que tu primer contacto con Lovecraft fue en la música. Sí. A mí mi primer contacto tú más o menos fue en los 90, tú me dices, ¿no? Sí, sería como en el 97, 96. Sí, eso por ejemplo, mi primer contacto fue en los 90 con algo del horror cósmico, pero no era horror cósmico, realmente estaba inspirado en las obras de él. Pero yo me di cuenta ya que había conocido el horror cósmico hace muchos años. Fue por ahí el 2013, 2014, o sea, ya más reciente. Sí, ya hace poco. Y fue por el amigo en común que tenemos, que es Iván, que le gustaba mucho. Él decía, a mí me encanta Lovecraft, y pues voy y le di el detalle de regalarle un libro, pero antes de regalarlo pues me puse a leerlo y dije, oye, pues está muy chévere. Me empecé a investigarlo, ¿no? Y después, no, pues yo he leído este tipo antes, pero no le había parado, como decimos aquí en Colombia, bolas. Dije, vamos a retroceder. Y me di cuenta que mi primer acercamiento al universo en sí, de ese tipo de horror cósmico en el que no entiendes nada y que eres, o sea, algo que te pueden destruir así en un plis plas, como dicen. Y tampoco es algo muy inspirado per se, sería Berserk. Empecé a leer el manga. Porque pues y ahí cuando me di cuenta, es que estas criaturas, ¿cómo es que se llaman los seres de los malos de Lovecraft, de Berserk? Es que no me acuerdo, los apóstoles, ¿no? La mano. No, los apóstoles. Pues son criaturas que hacen ritos y venden su alma de cierta forma para tener ciertas habilidades. Le venden. Que es uno de la mano. Que es un núcleo de idea que nace del horror cósmico, porque son sectas que hacen rituales para invocar poderes superiores y pues generalmente nunca quedan bien, ¿no? Siempre una repercusión, o es una deformidad física, o pues se mueren de inmediato, X cosas. Entonces ya ahí me di cuenta en ese momento que Lovecraft llevaba años influenciando la cultura pop debajo de, como en sus libros, ¿no? Debajo de cuerda, y ya estaba armando todo. Cada vez nos dábamos cuenta. Se podría decir que incluso ahorita todos los que nos gusta Lovecraft somos parte de un culto. El culto a Lovecraft. Ay, pero es que a mí él siempre se le conoce como HP Lovecraft, ¿no? HP. Podríamos hacer algo así como la cofradía de los HP. Pero depende del país, nos dicen otra cosa. Estos HPs. Los HPs. Bueno, no, yo lo tomo por buen lado. Yo lo tomaría por muy buen lado. Pero bueno, cambiando de tema un poquito y ya volviendo a la parte literaria, porque nos fuimos a volar un poco con Lovecraft, que eso es lo bueno de él, nos manda a salirnos de nuestros límites. Sí, incluso para hablar de él
nos saca de la zona en la que estamos. Ya después, en otro podcast, podemos hablar solo de él y pues como persona y como escritor. Que dan por, o sea, solo él da por mucho para hablar. Da para debate a montones. Muy bien, déjenlo ir. Señor. ¿Ah? Oh, ya veo. Supongo que porque alimentamos a un dios con afroamericanos, somos racistas. Shub-Niggurath es un dios lejano, uno que debe ser apaciguado y cuya llegada fue presagiada por el gran H.P. Lovecraft. Pero supongo que H.P. Lovecraft también era racista. Carajo, ¿en serio lo era? ¿Qué tan racista era? ¿En serio?